por acá ya tengo unas preguntas, no sé si empezar de una vez con las preguntas o empezar... Sí, yo creo que voy a empezar con las preguntas y basándome en las preguntas que ustedes envíen, voy a ir ahí metiendo todos esos comentarios que sí quiero hablar hoy en día. La pregunta dice, hola, ¿qué sabes de Edom hoy en día? ¿Es cierto que los edomitas se hacen pasar por judíos? Ok. Sí, es una realidad y está hasta documentado. Es cuestión de ir a investigar un poco. De hecho, yo lo he mencionado por acá. En una ocasión yo leí una cita de una enciclopedia judía. Una enciclopedia judía, vamos a ver si la encuentro por acá, en la que claramente los mismos judíos en esa enciclopedia judía admiten que los judíos de hoy en día, la gran mayoría, son descendientes de Esaú, de Edom. Para las personas que tal vez no sepan quién es Esaú, quién es Edom, qué es esta pregunta, eh, cuando el Todopoderoso se empezó a revelar a los hombres de una manera más personal, más íntima, Él se le reveló a Abraham y lo escogió y él se convirtió en el padre de la fe, Abraham, puesto que Abraham fue quien llegó a conocer al Todopoderoso de una manera más íntima en los tiempos de Nimrod, en los cuales todo el mundo estaba desviándose a adorar los ídolos. Abraham vio que los ídolos no son nada, entonces llegó a reconocer al Mesías, llegó a reconocer al verdadero Elohim que enviaría al Mesías a través de su descendencia. Por eso fue Yahweh quien le dio la bendición, la promesa a Abraham de que le daría la tierra prometida a su descendencia y que de su simiente, recibiría la herencia y recibiría la bendición, la promesa y todo lo demás. Entonces, después Abraham tuvo bueno, no sé si contar toda la historia, la verdad, porque es una historia bastante larga y tendrían que leerse bastante de Génesis, pero Abraham tuvo un hijo con una mujer que no era la que Yahweh había determinado. Entonces de este hijo, que se llamaba Ismael, vinieron todos los musulmanes de hoy en día, los árabes. Después él tuvo un hijo según la promesa con su esposa Sara, y de ahí vino Isaac, el hijo que él fue a sacrificar, pero que Yahweh lo detuvo. Entonces, de Isaac, el hijo de Abraham, nacieron dos hombres. Y cuando estos dos hombres estaban en el vientre de su madre, llamada Rivka, conocida como Rebeca, ella pasó por unos dolores durante su embarazo que nunca se habían visto en el mundo hasta ese momento, que una mujer tuviese dolores durante el embarazo, no solo al parir. Y cuando él fue a donde uno de los profetas de ese momento, donde uno de los que enseñaban la verdadera doctrina en ese momento, este le dijo que ese dolor que ella estaba sintiendo se debía a que en su vientre habían dos naciones, dando a entender por supuesto que estaban dos niños de los cuales vendrían a generarse dos naciones eventualmente en la historia. Y se le dijo a Rivka que el dolor que estaba sintiendo era porque ellos estaban en constante lucha el uno contra el otro, porque este mundo en el que vivimos en este momento no podría contener a ambas naciones, no podría contener a ambos hijos. Estos hijos son Esaú y Jacob. Esaú y Jacob fueron los dos hijos que salieron de Rivka, que le nacieron a Isaac. Entonces se dijo que este mundo sería para uno de ellos y el mundo por venir sería para el otro. El primogénito comúnmente es el que recibe la bendición espiritual, la herencia, convertirse en el sacerdote del hogar, la doble porción, etc. Entonces, como Esaú nació del primero, le pertenecía a él la bendición del mundo por venir y a Jacob el mundo en el que estamos. Pero Jacob era más espiritual, Esaú era un impío. Entonces Esaú en realidad no creía en la resurrección de los muertos, no creía en el mundo por venir, entonces a él le valía la bendición que le habían dado. Él quería las riquezas de este mundo.
Jacob, por otro lado, no le importaban las riquezas de este mundo y él buscaba ser el sacerdote del hogar. Él buscaba poder honrar a sus padres y al Todopoderoso a través del sacerdocio, a través del estudio de la Torá y demás. Entonces, Jacob, aconsejado por su madre, se presentó en un momento donde Yitzhak estaba esperando bendecir a Esaú, se hizo pasar por Esaú, Yitzhak lo bendijo y de esta forma la bendición terminó cayendo sobre Jacob. Después, cuando vino Esaú, a Esaú se le dio la segunda bendición, por decirlo así. Entonces, en ese momento en la historia fue cuando Jacob tomó la herencia, la bendición de Esaú, y Esaú quedó con algo secundario. Es por eso que él se llamaba Jacob, que quiere decir suplantador, porque él en un futuro llegaría a suplantar a Esaú. Y el nombre se le dio originalmente porque el mismo nombre, lo mismo que significa suplantador, viene de agarrar el tobillo, porque cuando Esaú nació, Jacob venía agarrado del tobillo de Esaú, entonces se le dio el que agarra el tobillo, como dando a entender para suplantar. Por eso fue que eventualmente se cumplió que el significado de su nombre se manifestara como una realidad y él suplantara a Esaú en la primogenitura y por ende tuviese la bendición. Ahora, hay mucha gente que tal vez diría, le robó la primogenitura. En realidad no se la robó, porque antes de eso, en un momento en el que Esaú pensaba que iba a morir, Jacob Esaú le dijo a Jacob que le diera de comer. Entonces Jacob le dijo que le vendía la comida a cambio de la primogenitura, porque él sabía que a Esaú no le importaba. Esaú dijo, ¿a mí de qué me sirve si me voy a morir? Dando a entender que él no creía en la resurrección de los muertos. Entonces él despreció la primogenitura, dijo, ¿de qué me sirve? Y se la vendió a Jacob. Después, cuando se da el momento de Yitzhak dar la bendición de primogénito le pertenecía a Jacob porque él la había comprado legalmente a Esaú. Pero Yitzhak no lo sabía. Entonces Yitzhak iba a bendecir con esa bendición, valga la redundancia, a Esaú. Entonces cuando Jacob viene y toma la bendición de Esaú, en realidad era lo justo, porque Esaú la había despreciado. Entonces, ¿por qué estoy diciendo todo esto con la pregunta que nos hicieron? Porque está escrito, Yahweh dijo a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Dice, vamos a ver por acá, en Romanos 9:13, lo cita, en Romanos 9:13 dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Mas a Esaú aborrecí. Esto es uno de los versos que yo comúnmente uso para la gente que le gusta decir que, bueno, como ellos dicen, por supuesto que Dios ama a todo el mundo. Estas personas que dicen que Dios ama a todos, que ama a los pecadores, esas personas no han leído la Escritura, porque eso no es lo que dice la Escritura. Por ejemplo, si la Escritura dijese por un lado que Él ama a todos los pecadores, entonces se estaría contradiciendo aquí, cosa que Yahweh ni la Escritura hacen, por supuesto, puesto que Yahweh es el autor de la Escritura. Por eso entonces Romanos 9, 12, 14 al 14, para leerlo en contexto, cuando Elohim le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor. Como les dije, Rebeca, cuando estaba embarazada, fue a buscar consejo porque estaba pasando por mucho dolor, no sabía qué estaba sucediendo. A ella se le dijo, hay dos naciones, y el mayor servirá al menor. Esto es muy poderoso porque eso muestra cómo Yahweh había profetizado lo que iba a pasar décadas antes de que Jacob tomase la bendición, tomase la primogenitura. Ya se le había profetizado a Rebeca lo que iba a pasar. Por eso fue que Rebeca le aconsejó a Jacob que fuese y tomara la bendición, porque era a ella la que se la había revelado. Entonces, cuando Yahweh dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. De hecho, este es un capítulo muy bueno, ahorita no lo voy a leer porque estamos en otro tema. En Génesis 27:41, perdón, Malaquías 1:3. Es que bueno, en lo que iba a leer de Génesis 27:41 es el momento en el que Esaú se dio cuenta
que Jacob había tomado la bendición, dice, aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre lo había bendecido. Entonces, qué curioso que en la escritura dice que Esaú aborreció a Jacob, pero la misma escritura dice que Yahweh aborrece a Esaú y ama a Jacob. Y Esaú aborreció a Jacob, lo cual sería una hipocresía. Él estaba siendo un hipócrita, porque él le había vendido la primogenitura. Entonces, ¿por qué estaba esperando recibir la bendición del primogénito? A menos de que no hubiese mantenido su palabra en su corazón y pensase que como no murió ese día, cuando pensó que iba a morir, que después debería él tener la primogenitura, aunque se la hubiese vendido legalmente a Jacob. Entonces, en realidad, lo de Esaú era hipocresía, la levadura de los fariseos. Aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre lo había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días de luto por mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. En Malaquías 1:3 es donde dice Yahweh que él aborreció a Jacob, perdón, donde dice que Yahweh aborreció a Esaú. Dice en el Malaquías 1:2, yo os he amado, dice Yahweh, hablándole al pueblo de Jacob, porque es de Jacob quien recibió esa bendición que vendría al pueblo de Israel, puesto que a Jacob Yahweh le cambió el nombre a Israel. Después de que toma la bendición, como él tomó la bendición del primogénito y el primogénito tiene una doble porción, entonces a Jacob se le dio otro nombre, porque recibió la doble porción. Y por eso es que Jacob se casa con dos mujeres, con Lea y con Raquel, las cuales tenían dos concubinas. Entonces hay quienes hablan de que se casó con 4, pero en realidad eran 2 esposas con 2 concubinas, o 2 criadas, 2 esposas con 2 criadas, las cuales llegaron a ser sus concubinas y a través de ellas también tuvo hijos. Pero oficialmente esposas eran Lea y Raquel. Lea es la que iba a casarse con Esaú, por eso ella lloraba tanto, porque ella era justa, quería casarse con un justo y sabía que Esaú era un impío. Entonces ella pasaba llorando hasta que Yahweh le cambió su destino, puesto que como Jacob tomó la bendición de Esaú, Jacob tomó también la bendición de casarse con Lea. Entonces Jacob se enamoró de Raquel. Jacob se enamoró de Raquel y después a Jacob se le dio un nombre nuevo, extra, por la doble porción que había recibido al tomar la bendición de Esaú. Entonces Jacob, el nombre Jacob está conectado con Raquel y el nombre Israel está conectado con Lea. Por eso él tuvo 2 esposas, repito, la doble porción, la bendición del primogénito, etc. Entonces dice, yo os he amado, dice Yahweh, pero vosotros dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Yahweh. Sin embargo, amé a Jacob y a Esaú aborrecí. Qué sorprendente leer estas palabras, y es claro. Yahweh amó a uno, aborreció al otro. Y no lo aborreció simplemente porque se le ocurrió, porque le dio la gana, sino porque Esaú era un impío completo y sus descendientes igualmente. Dice, convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad a los chacales del desierto. Y bueno, ahí continúa. Entonces, como inicié comentando, yo en una ocasión por aquí leí una cita, aquí la tengo, es de la Enciclopedia Judía de 1925. Quiero que pongan atención, y la persona que hizo la pregunta. La Enciclopedia Judía 1925, edición número 5, página 41. Dice, Edom, o sea, Esaú, porque fue el apodo que se le dio a Esaú. Edom es el pueblo de Esaú, que descendió de Esaú. Dice la enciclopedia, Edom es el judaísmo moderno. Entonces, sí, básicamente como lo dice, o lo estoy traduciendo para que quede claro, se podría decir tal vez, Edom son los judíos de hoy en día, los judíos modernos. Entonces, según la misma enciclopedia de los judíos, deja claro
que los que hoy en día dicen ser judíos en realidad son descendientes de Edom, de Esaú, a quien Yahweh aborrece. Por eso leemos en Apocalipsis 2.9 y Apocalipsis 3.9, de los cuales solo voy a leer uno porque son bastante similares. En Apocalipsis 3.9, cuando le habla a la iglesia escogida, les promete algo y les dice: de la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos, o sea, de los que dicen ser Yahudim, sería en hebreo, y no lo son, sino que mienten, te daré algunos. Yo haré que vengan y se postren a tus pies, reconociendo que yo te he amado. La gente que hoy se dice ser judía, más del 90% de los que hoy en día dicen ser judíos, descendientes de Jacob, no lo son. En realidad son descendientes de Esaú. Y lo que hicieron básicamente fue devolverle a Jacob lo que Jacob hizo en un principio. Como Jacob lo suplantó para tomar la bendición, Esaú como pueblo llegó a suplantar a Israel ante los ojos de la sociedad. Entonces hoy en día los que son Esaú en realidad son los que dicen ser descendientes de Jacob, los judíos. Por eso los judíos no son el pueblo escogido y por eso no creen en el Mesías, claramente. Por eso no creen en Yahushua, porque ellos son edomitas. La mayoría, que quede claro, la mayoría, porque entre ese mayoría de más del 90%, como les digo, hay muchos que son Ashkenazi. Y los Ashkenazi son descendientes ni siquiera de Esaú, o sea, no son descendientes ni siquiera de Yitzhak ni de Abraham, son descendientes de Jafet, que es uno de los 3 hijos de Noé, o sea, mucho más atrás en Génesis, en el pasado, porque Noé tuvo 3 hijos, Shem, Jafet y Cam. De Shem vino Abraham, de Jafet vino los Ashkenazi. Entonces, ¿cómo es que los Ashkenazi dicen ser descendientes de Abraham si Abraham vino de Shem y los Ashkenazi vinieron de Jafet? Entonces, la gran mayoría, no voy a dar un porcentaje de cuántos son de Esaú, cuántos son de Ashkenazi, porque no lo sé y dudo que se pueda determinar, a menos con los ojos del Padre Todopoderoso. Pero la gran mayoría de judíos, de los que hoy en día dicen ser judíos, son descendientes de Esaú, a quien Yahweh aborrece, y descendientes de Jafet, de los Ashkenazi, que no son obviamente el pueblo escogido. Son unos hombres de las montañas del Cáucaso, de donde vienen los caucásicos, las montañas del Cáucaso. Ellos descendieron de la montaña en la que estaban básicamente y tomaron la religión del judaísmo, se convirtieron al judaísmo para no convertirse ni al islam ni al cristianismo que los estaba rodeando en su nación. Entonces lo que hicieron fue convertirse al judaísmo y eventualmente, usando el judaísmo, adorando a Satanás, comprando bancos y otras cosas, lograron llegar a infiltrarse en la sociedad de tal forma que pudieron hacer el Estado de Israel en el que hoy muchos de esos judíos viven. Entonces fueron ellos los que establecieron el Estado de Israel, y es por eso que el logo o el símbolo que está en la bandera de Israel es la estrella de 6 picos que representa a los judíos, y en la escritura vemos que esa es la estrella de Satanás, es la estrella de Kium, dice la escritura en el libro de Amós, y lo vuelve a decir el Nuevo Testamento en Hechos. Aquí el hermano está reaccionando sobre lo que usted le está explicando y aquí dice: entonces las familias Illuminati son edomitas, no son verdaderos Yahudim. Pregunta él. Sí, la gran mayoría, claro. O sea, el Illuminati está principalmente controlado por judíos, ¿sí? Y esos judíos son edomitas, no son Yahudim, que quede claro. Por eso yo hago siempre la diferenciación entre lo de Yahudim. Nosotros somos Yahudim, los que seguimos a Yahweh, seguimos a Yahushua, y ellos son judíos, los edomitas. Aquí también escribe el hermano, dice: como los Rothschild y los Rockefeller, cuyos apellidos hacen referencia al nombre Esaú, que significa rojo. Rojo, buen punto, sí, muy buen punto. El hombre todo ahí por lo que quiere decir rojo es Edom, que era el apodo, porque Esaú quiere decir brusco, tosco, listo.
porque cuando él nació, se dice que nació ya con barba y todo, entonces se vio como que, estando recién nacido, se veía como un adulto, entonces por eso se le dio ese nombre, porque dicen que nació con dientes y con barba. Y él era súper peludo, entonces por eso se le puso de nombre Esaú, pero como su piel se veía roja, dicen que era porque era demasiado blanco, entonces se podía ver a través, ¿verdad? Como muchas personas que son bien blancas y con lo mínimo se pueden ver rojos, ¿verdad? Como, son los pelirrojos, le dicen. Sí, pero no, es que bueno, estoy hablando de la piel, pero sí, lo que era cabello era pelirrojo. Entonces, bueno, sí, para resumirlo, nació pelirrojo. Como quien dice que es tan blanco que se puede ver el color de la sangre a través de la piel. Sí. Okay. Pero sí, como decía, eso era con respecto a la piel. Pero en sí, de pelo, pelirrojo. Y después se dieron cuenta que él era un sangriento, entonces llegó a haber una conexión entre el ser pelirrojo, el verse rojo de piel y de cabello, y el derramar sangre. Y por eso cuando después David nació similar, mucha gente pensó que David iba a ser como Esaú, pero en realidad no entendieron que es que David iba a vengarse de los enemigos de Yahweh, y por eso era que nació de esa manera o se veía de esa forma. Pero bueno, eso es por otro lado. Entonces, muy buen punto el del compañero. Edom quiere decir rojo, tanto por su piel, su cabello, como por el hecho de que vendió su primogenitura por un potaje rojo que había hecho Jacob. Y es por ese color rojo que los Rothschild eran judíos, no se llamaban Rothschild, pero era un judío específico que prestaba dinero, era prestamista. Y él, afuera de su oficina, del lugar donde trabajaba, tenía un escudo rojo, básicamente la estrella de 6 picos pintada en rojo como en un letrero fuera de su casa. Entonces él llegó a cambiarse el nombre, el apellido, y se puso Rothschild, que quiere decir escudo rojo. Y a sus 5 hijos, antes de él morir, les dijo que qué tenían que hacer y cómo hacerlo para poder llegar eventualmente a tener una riqueza sorprendente y poder llegar a través de esa riqueza a controlar el mundo. Entonces le dijo que se pusieran un banco cada uno en 5 diferentes ciudades específicas y les dijo que ya no tendrían que estar llevando dinero a lugares lejanos y la gente no tendría que viajar con dinero puesto que se les podía perder o habían piratas o los podían asaltar, etcétera. Entonces ellos decían, él básicamente les dijo, si un gobierno pide dinero, primero que todo lo que les digo es no le presten a la gente, presten a los gobiernos. Ahí es donde está el dinero, préstenle a los gobiernos, así ustedes van a poder controlar las guerras, porque usted le presta a, digamos, si es Estados Unidos contra Corea del Norte, usted le presta dinero a Corea del Norte a través del Banco Mundial o a través del banco que esté en Corea del Norte que ellos hayan infiltrado, por decirles algo. Entonces presta dinero para que ellos compren armas, después usted también le da préstamos a través de otro banco que usted es dueño a Estados Unidos y le da préstamo, le da préstamo, le da préstamo. Cuando usted decide dejar de prestarle a uno porque se le acabó el crédito, ese uno va a terminar perdiendo la guerra porque se va a quedar sin armas. Entonces así ellos llegaron a controlar la Primera y la Segunda Guerra Mundial y están armando la Tercera Guerra Mundial. Entonces, él les dijo, préstenle a gobiernos, préstenle a reyes. Y cuando alguien pida por acá, usted no va a tener que enviar el dinero, sino que solo envía una carta y le dice, este hombre necesita que usted le dé este dinero en este lugar, entonces usted se lo entrega. Entonces él llegó a planear lo que hoy en día es los bancos, junto obviamente con un poco de información que encontraron los caballeros templarios escondida en el templo de Salomón, información que Salomón había dejado ahí y que llegaron a ellos a usar para convertirse en los masones y los dueños de todas las cosas que hoy en día son dueños. Entonces, muy interesante ese comentario, repito, si quiero recalcarlo, por algo se pusieron Rothschild, escudo rojo, porque ellos son descendientes de Edom, de el rojo. Algo que también no terminé ahora de decir, pero sí hice la introducción, es que Yahweh dijo que este mundo no podría soportar ambas naciones, ambos pueblos, el de Esaú y el de Jacob. Eso muestra que
este mundo, como este mundo es el de Satanás, este mundo es de Satanás, Satanás es el poderoso de este mundo, es por eso que este mundo es temporal, es por eso que en este mundo, desde nuestra perspectiva hay injusticia y otro montón de cosas, las tinieblas, del mal, el dolor, las lágrimas, todo eso, la aflicción. Mientras que el mundo por venir es el mundo perfecto, el eterno. Entonces, Esaú como el primogénito iba a obtener el mundo por venir, pero como él no creía en la resurrección de los muertos, le valió y se lo vendió a Jacob por un plato de comida. Jacob originalmente era quien iba a obtener este mundo, las riquezas de este mundo, pero él las desechó, las despreció por tomar las riquezas del mundo por venir. Entonces, es por eso que son los descendientes de Edom los que hoy en día tienen todas las riquezas de este mundo y el poder de este mundo. Mucha gente se pregunta por qué ellos tienen tanto poder, cómo llegaron a tener tantas riquezas. Es porque esa era la bendición que les tocó, el mundo presente, el mundo temporal, el que está por terminar. Es por eso que los judíos tienen tanto poder. Y algo que también no quería que se me pasara, en el Vaticano tienen tantas riquezas y tanto oro. El Vaticano, el catolicismo, está controlado a través de los jesuitas por los judíos. Los judíos, a través de los jesuitas, que son judíos infiltrados en el catolicismo, controlan al Papa y a todos los demás. Por eso se dice que el Papa negro en realidad es el Papa que nadie ve y que es el líder de los jesuitas. Entonces son judíos haciéndose pasar por católicos. Es por eso que el catolicismo, cuando en el judaísmo usted oye un rabino hablar del catolicismo, él se va a referir al catolicismo como Edom. Por un lado es por el lugar donde está el Vaticano. Roma sería geográficamente lo que fue Edom en el pasado. Y muchos de los romanos son descendientes de Edom. Fue el ángel de Esaú el que estableció el imperio romano. Entonces, digo esto para que me entiendan cuando hablo del Vaticano, de Roma, del catolicismo como Esaú, como Edom, puesto que lo son en el sentido espiritual, y de los judíos como Edom, puesto que lo son en el sentido genético. Pero como les acabo de decir, los judíos se infiltraron a través de los jesuitas en el Vaticano. Es por eso que ambos, el judaísmo y el catolicismo, se pueden poner en la canasta de Esaú. Eso es lo que quiero que quede claro. Y es por eso que Roma tiene tantas riquezas, tanto poder, el imperio romano llegó a controlar el mundo entero, y por eso que los judíos también tienen tanto poder hoy en día y controlan el dinero y los bancos. Entonces es porque son Esaú. Esa es una muestra. Porque Esaú se le entregó el poder de este mundo. Él desechó el mundo por venir. Porque cuando a Esaú se le dijo que se le iba a dar, la promesa venía junto con 400 años de esclavitud. Cuando a Abraham se le dijo que se le iba a dar todo lo que se le iba a dar, Abraham cometió el error, si se puede decir de esa forma, de decirle a Yahweh, ¿y cómo voy a saber que esto va a pasar? Entonces Yahweh le dijo, te vas a dar cuenta porque tu pueblo va a pasar 400 años de esclavo. Entonces, si Abraham no hubiese preguntado y hubiese confiado al 100%, tal vez no hubiese tenido que pasar 400 años de esclavitud del pueblo. Obviamente todo estaba determinado. Entonces, cuando Esaú se le dice, sí, usted tiene la bendición eterna, pero tiene que pasar 400 años esclavo en el mundo. Cuando Jacob viene y le dice, véndame su primogenitura, una de las cosas que Esaú piensa es, yo que voy a estar queriendo 400 años de esclavitud, yo no quiero eso, déjeselos usted. Y por eso es que el pueblo israelita tendría que pasar exiliado y esclavizado en este mundo. Mientras que por otro lado los judíos edomitas tuvieron que crear la ilusión que le llaman el holocausto. Y eso tendrían que investigarlo para que sepan de qué estoy hablando. Ese holocausto, como ellos lo pintan, es una farsa, es una mentira para poder ellos hacerse las víctimas. Porque ellos como pueblo, los judíos de hoy en día, no han pasado los 400 años de esclavitud que Yahweh le prometió a su pueblo. Entonces, así como al ver las riquezas, el poder, la autoridad que han tenido los judíos en este mundo, y por ende, por lo que vemos en la escritura, se puede determinar que son Esaú, igualmente podemos ver las maldiciones y el dolor que han pasado algunas personas de algunos pueblos específicos, como los negros de Estados Unidos y el pueblo latino, por ejemplo, para determinar que esas son las maldiciones que Yahweh le dijo al pueblo de Israel que le caerían si se desviaban del camino verdadero en Deuteronomio. Entonces,
los impíos que controlan este mundo volcaron todo para que la sociedad viese a los impíos como los justos escogidos por Yahweh y que viese a los escogidos por Yahweh como lo vil. Por eso está escrito que Yahweh escogió lo vil del mundo. Otra cita del almanaque judío de 1980. Almanaque judío de 1980. La página 3 dice: hablando estrictamente, es incorrecto llamar a un israelita antiguo un judío, o llamar a un judío contemporáneo un israelita o hebreo. Es completamente incorrecto. Y los mismos judíos lo reconocen. Ellos reconocen que no son descendientes de Jacob. Una cosa es ser yahudí, una cosa es ser judío, una cosa es ser israelita, y otra cosa es ser judío. Una cosa es ser hebreo y otra cosa es ser judío. Continúo. Entonces, ahí son dos citas de dos enciclopedias diferentes, un almanaque y una enciclopedia, que ustedes mismos lo pueden verificar. Y hay mucha más información al respecto. Pero además están los Ashkenazi, por supuesto, como dije ahora. Espero no se me escape nada, porque esto sí es muy importante que lo entiendan, porque lamentablemente algo que se ha dado en el cristianismo, también por la infiltración de los judíos, es que en el cristianismo casi que se adora a los judíos, se les pone en un lugar muy alto y se dice: estos son los escogidos y hay que apoyarlos y hay que mandarles dinero y hay que apoyar todo lo que hacen, sin entender que no son el pueblo escogido de Yahweh, no son los israelitas de los que habla la escritura. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. No sé si me ayuda usted con la pregunta. Sí, la que sigue es este 23 de septiembre, ¿qué pasará específicamente? Miro en muchos lados que será el fin de la humanidad. Esa es una de las preguntas. Entonces la pregunta dice: este 23 de septiembre, bueno, más bien está diciendo que el 23 de septiembre ha visto por todo lado que es el fin de la humanidad, entonces nos quiere preguntar qué es lo que va a pasar. Por acá me enviaron también una pregunta similar, de hecho una de las más fieles escuchas del programa, por el Facebook me mandó una pregunta similar que dice: hola, hoy podrían hablar de lo de este 23 de septiembre. ¿Qué podría pasar este sábado? Y sobre los terremotos y este nuevo huracán que se va a llamar María. Dios los bendiga. Bendiciones. Bueno, esas son dos partes. Entonces voy a tomar la segunda parte de esta pregunta, la voy a tomar con la otra pregunta que había entrado, que tiene que ver con HARP, y por ende se relaciona la respuesta. Y entonces voy a tomar la del 23 de septiembre. ¿Qué es lo que va a suceder el 23 de septiembre? Es la pregunta. Obviamente, completamente solo Yahweh sabe. Lo que respecta la razón por la que se ha estado hablando tanto en la internet acerca del 23 de septiembre, es porque el 23 de septiembre en el cielo, durante el día, curiosamente, para que quede claro, va a ser en el día, se va a dar una alineación de estrellas, sol, luna y planetas tan específica como nunca en la historia humana. Si uno verifica los programas que se usan hoy en día para ver los astros, programas de computadora para poder ver los astros, por ejemplo, uno puede ver los movimientos de los mismos y así ver cuáles serían o cuáles fueron esos movimientos siglos atrás, milenios, y cuáles serían los que se darían en el futuro. Entonces, usando software de astronomía, se dieron cuenta varias personas, y esto lo puede hacer cualquier persona. Yo ese programa lo tenía, de hecho ya lo borré porque no lo estaba usando tanto como antes, pero hay un programa que se puede bajar gratis que se llama Stellarium en internet. Usted lo baja y ahí puede ver cómo están las estrellas acomodadas hoy, cómo están acomodadas mañana y cualquier día, puesto que ahí todos hacen los cálculos para ver el movimiento que llevarían y dónde estarían. Entonces, viendo esos programas se dieron cuenta que la alineación tan específica que se va a dar el 23 de septiembre nunca se ha dado los pasados 6.000 años y no se va a volver a dar en más de 2.000 años para adelante. Como sabemos los que creemos al Todopoderoso y lo que está escrito,
esta creación solo lleva 6.000 años. Entonces podemos determinar que esa formación en el cielo nunca se ha dado. Claro, los científicos que creen en evolución, en Big Bang, ellos creen que la Tierra ha existido por millones de años sin poder probarlo, por supuesto, pero eso es lo que creen ellos porque esa es su fe. Los que creemos en la escritura, obviamente creemos otra cosa, o así debería ser al menos. Entonces, esa alineación nunca se ha dado en el cielo. La razón por la que es tan importante, voy a explicar cómo va a ser la alineación, es por un verso que encontramos en Apocalipsis 12, verso 1, a partir del 1. Vamos a ver por acá. En Apocalipsis 12 dice: apareció en el cielo una gran señal. La escritura habla de señales en los cielos, de cómo Yahweh puso el sol y la luna y las estrellas para que sirvieran como señales, para avisarnos momentos en los que se iban a cumplir algunas profecías. Pero en este caso vemos que dice gran señal, entonces no es cualquier señal, es una gran señal. La misma escritura nos lo está diciendo. Dice, una mujer vestida del sol. Como sabemos, en el cielo están las constelaciones, de las cuales hay 12 por las que el sol viaja a través del año, cada mes una constelación, principalmente en el calendario hebreo, donde es un mes por constelación. Entonces el sol viaja y está en la casa, por ejemplo, de Leo, después en la casa del signo que le sigue, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, entre esas 12 constelaciones por las cuales el sol viaja, solo hay una que es una mujer, y es Virgo. Virgo representa a la Virgen, de hecho eso es lo que quiere decir Virgo, pero representa a la Virgen que dio a luz al Mesías, Yahushua. Cada una de las constelaciones que se encuentran en el cielo, plasmadas en el firmamento a través de las estrellas, son representaciones, son símbolos de cosas que Yahweh manifestaría en la tierra. Por ejemplo, Leo es el león de Yahudá, el rey. Virgo, como acabo de decir, Virgen, la que dio a luz a Mashiach, y Virgen como el pueblo escogido, puesto que el pueblo es la congregación, y la congregación es la mujer de Mashiach, es la esposa en las bodas del Cordero. Después tenemos Aries, que es el Cordero que fue sacrificado por nosotros. Tauro, que representa la segunda venida, representa el descendiente de Efraín, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de las constelaciones representan algo que se manifestaría en la tierra, y no solo las 12 constelaciones, en realidad todas las constelaciones que están en el cielo tienen una representación en la escritura, pero en sí estamos hablando de las 12 por las que el sol viaja, porque aquí vemos que es una mujer vestida del sol, entonces podemos entender es Virgo, porque el sol solo viste a Virgo, de las mujeres que se ven en el cielo, en las constelaciones. Después dice, con la luna debajo de sus pies. Entonces, él está viendo a Virgo siendo iluminada por el sol, o sea, está viendo el mes en el que nos encontramos en este momento, porque ahorita es Virgo la que está siendo iluminada por el sol, cuando es de día, por supuesto. Entonces, después de Virgo viene Libra, porque entra el séptimo mes, que es el mes de juicio, Tishri, y como es el mes de juicio, por eso es Libra, donde se pesan las obras de cada persona. Entonces, Yahuhanan está viendo un momento que se cumpliría algo en un tiempo como en el que nos encontramos, por eso que es Virgo el que está en el cielo. El sol la estaría alumbrando, la luna debajo de sus pies, puesto que sería Rosh Hashanah, Yom Teruah, el primer día del séptimo mes, que es en lo que estamos entrando hoy o mañana, lo más seguro, puesto que ahorita tengo que hablar algo al respecto. Yom Teruah, Rosh Hashanah, es el día al cual se refiere el Mesías al decir que es un día que nadie sabe, ni los ángeles, sino solo el Padre, porque es un día que puede suceder en un periodo de 48 horas. Rosh Hashanah es la única fiesta, la única de las fiestas que Yahweh nos mandó a celebrar, que se celebra un primer día del mes. Los meses en el calendario hebreo se determinan según la luna nueva, no la luna nueva del calendario gregoriano, porque la luna nueva en el calendario gregoriano es cuando no se puede ver en lo absoluto. La luna nueva en el calendario hebreo es cuando ya se puede ver un poco. Entonces se necesitaban 2 testigos para que viesen la luna salir. Iban y se lo testificaban al Sanedrín, y después, cuando el Sanedrín lo determinaba, uno de esos 2 testigos se iba en un caballo
a avisarle al pueblo de Israel que ya era el momento de celebrar la fiesta. Entonces, ahí vemos los dos testigos que habla Apocalipsis 11 que se tienen que presentar en el fin de los tiempos. Todo parece indicar que sería en una fiesta, Rosh Hashanah, donde estos dos testigos serían como puede ser revelados al mundo, puede ser el simple hecho de que Yahweh los active para que empiecen el ministerio días después o meses después, puesto que hemos hablado de que todo indica en la escritura que empezarían en el mes de Pesaj, que está por ahí de marzo o abril. Entonces, los dos testigos tenían que ir a avisarle a todo el mundo. Como sabemos en la escritura, vemos que de los dos testigos hay uno que viene en un caballo blanco, en Apocalipsis 6. Y este es el día, como les digo, que nadie sabe, porque había que ver el cielo. Según un informe de una persona que me hicieron llegar, la luna hoy no salió en Israel como se esperaba. Entonces, de ser así, si la luna no se apareció, según las personas que observaron, si la luna no se apareció, entonces el inicio del año nuevo del calendario hebreo sería mañana a las 6 de la tarde, puesto que, repito, según algunos testigos, la luna no se vio. Si alguien vio la luna, entonces sería a partir de este momento. Entonces, de todas maneras, el punto es que estamos en ese momento en el tiempo tan particular y tan poderoso, puesto que es cuando inicia el juicio en el cielo y cuando se determina lo que va a pasar con cada persona, el éxito que vaya a tener o las pérdidas que vaya a tener, el dolor o el gozo que vaya a sentir durante el próximo año. Ahora, bueno, también con eso que acabo de decir me refiero a si va a pasar por pruebas o si va a tener cosas que le vayan a alegrar automáticamente, pero en sí la escritura nos manda a gozarnos en todo momento, sin importar las circunstancias. Entonces, los que somos del Padre debemos gozarnos en todo momento, pero en sí mi punto es, hoy, a partir de hoy, o mañana a las 6 de la tarde, cuando sale la luna, empezaría un periodo de 10 días hasta Yom Kippur, que es la otra fiesta que sigue. Pero bueno, volviendo al tema aquí, la luna estaría como luna nueva y por eso estaría debajo de los pies, tan cerca del sol. Después dice, debajo de sus pies la luna, ¿verdad? Y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Sobre Virgo está Leo, la constelación de Leo. Papo, hablando de esto, ¿cabe la posibilidad que los dos testigos ya hayan llegado y que ya los hayan eliminado y todo lo que tenga que pasar con ellos y que la élite se haya encargado de esconderlo para mantenerlos engañados? No, es imposible, porque ya se hubiesen cumplido un montón de otras cosas, ya se hubiesen cumplido los sellos y las trompetas, y ellos no van a poder esconder algo que Yahweh va a manifestar. O sea, Yahweh hace lo que Él quiere sin importar lo que la élite piensa que tenga el poder para hacer. Yahweh les permite a la élite, a los que se hacen llamar élite, les permite hacer lo que hacen, así de simple. Entonces no van a poder esconder la revelación de los dos testigos. El problema es que la élite ha engañado tanto a la gente que la gente no sabe quiénes son los dos testigos y la mayoría no los van a reconocer aunque los tengan enfrente. Esa es una diferencia. La gente espiritualmente está en una ignorancia tal que no van a reconocer a los dos testigos cuando se aparezcan. Entonces la élite ni siquiera va a necesitar esconderlos. ¿Y la apostasía? ¿Cómo es? No ha llegado la apostasía tampoco. Bueno, en realidad la apostasía inició hace 2000 años. Más bien, digamos, los cristianos están esperando que se esté dando ahorita o algo así, pero la apostasía empezó desde hace 2000 años y es por eso que hoy en día todo el mundo está en la falsedad. La apostasía quiere decir alejarse de la verdad. Por eso hoy en día nadie está en la verdad, todo el mundo está en doctrinas falsas, lamentablemente, y por eso es que ahora sí se puede, o sea, ya se puede dar lo de los dos testigos, pero es por la apostasía que la gente no va a reconocer a los dos testigos. Por eso Yahushua dijo que él vendría como ladrón en la noche, porque no lo van a reconocer como el buen pastor, sino que van a pensar que es un ladrón. Entonces nadie va a poder parar a los dos testigos. De hecho, la escritura dice que los van a tratar de matar por 3 años y medio y no van a poder matarlos. Todos aquellos que tratan de matarlos van a morir de la misma forma. Pero después de 3 años y medio ya se va a permitir que los maten, igual que con Yahushua. Yahushua nadie podía matarlo hasta que llegó el momento en el que Yahweh permitió que así lo hiciera. Entonces, continúo con lo del 23 de septiembre. Sí es también para responder al que me preguntó de los dos testigos, al menos es mi opinión, si tengo que decirlo así, aunque yo estoy completamente seguro, sí están en el mundo ya.
y ya están casi que preparados para salir. De hecho, esta señal que se está dando en el cielo, de la que estamos hablando el 23 de septiembre, es una señal de que ya van a empezar los dos testigos a predicar, puesto que entonces ya deberían estar en el mundo. Algo que sí quiero que entiendan y quiero dejar claro, aprovechando que estamos en esta pregunta, es que los cristianos han enseñado, hay muchos cristianos que han enseñado que el 23 de septiembre es el rapto. Que quede claro, eso no va a suceder, y al menos que no digan que lo dijo Koresh. Muchos están esperando el rapto para el sábado, no va a suceder el rapto. Hay muchos que están esperando el fin de la humanidad, como lo mandó ahora la pregunta, no va a suceder el fin de la humanidad en un día. El 23 de septiembre lo que va a suceder es una señal, como cuando uno va para la playa y aparece una señal al lado de la calle que dice faltan 100 kilómetros para llegar. Es igual, está saliendo una señal en el cielo que está diciendo faltan unos días para que salga el Hijo de la Virgen, o sea, la segunda manifestación de Yahweh en la tierra. Porque la primera y la segunda manifestación son como dos caras de una misma moneda. Lo que uno cumple físicamente, el otro lo cumple espiritualmente. Entonces Yahushua vino físicamente a través de una virgen, literalmente una mujer que nunca se había acostado con ningún hombre. Algo milagroso, algo nuevo, como mismo Yahweh lo dijo: haré cosa nueva, la virgen dará a luz, la virgen concebirá y dará a luz un niño varón. Entonces, usted por acá con algo pasó. Entonces, así como Yahushua físicamente vino a través de una virgen, el último Yahweh predice, como lo vemos en Apocalipsis 12, que vendrá a través de una virgen espiritual. Entonces, así como Miriam, como una persona, dio a luz literalmente a Yahushua, ahora la iglesia escogida, que es la virgen, va a dar a luz espiritualmente hablando, o sea, de la iglesia escogida, Yahweh va a escoger a un hombre y lo va a levantar para que sea el testigo como Moshe, junto con el testigo como Eliyahu, o testigo como Elías. Y estos dos hombres van a llevar el testimonio, la doctrina verdadera por el mundo entero, no necesariamente que tengan que viajar a todos los países, puesto que hoy en día hay mucha tecnología y no es necesario estar en todos los países, puesto que a través de la internet, por ejemplo, nos pueden ver por cualquier lado, como está sucediendo ahorita. Entonces, cuando los dos testigos se presenten, igualmente a través de la internet, todo el mundo les va a poder ver, quizá a través también de la televisión, pero en ese caso, cuando aparezcan por la televisión, las cosas que se van a decir de ellos son malas, porque los van a rechazar, el mundo los va a rechazar, la religión cristiana los va a rechazar, los judíos los van a rechazar, los musulmanes los van a rechazar, todo el mundo va a rechazar a los dos testigos. Solo pocos escogidos en el mundo entero van a poder reconocer quiénes son, van a aceptar su doctrina, su prédica, y les van a seguir hasta el final. De hecho, cuando los maten, ahí es donde un montón de gente va a decir: ve lo que son, eran cualquier persona, no eran nada especial, porque los dos testigos van a predicar algo que aquí predicamos, y que es que los escogidos, los que sigan la doctrina verdadera, los que confiesen el nombre de Yahushua como soberano, serán salvos. Ser salvo quiere decir ser transformado en la cosecha, o sea, no tener que morir. Los escogidos no van a tener que experimentar la muerte, pero los dos testigos sí van a tener que morir a pesar de predicar eso. Entonces, la gente que no entienda, que no lea la escritura, si oyen a una persona decir: hey, los que confiesen el nombre del Mesías no van a tener que morir, y después esos mismos mueren, se van a convertir en burla para el mundo, porque el mundo no entiende que ellos tenían que morir, como los judíos mismos se burlan del Mesías Yahushua porque murió, sin entender que era a través de su muerte que traería la vida eterna a los que creyesen en él, a los que le esperaban, los que hoy en día creemos en él. Entonces, la señal del 23 de septiembre no es algo que va a suceder inmediatamente, es una señal que avisa que se va a cumplir algo eventualmente. Las profecías tienen diferentes niveles de cumplimiento. Por ejemplo, cuando Isaías predicaba algo, eso se cumplía en su tiempo o despuesito de él haber muerto, y después se mantuvo esa profecía para el tiempo final, el tiempo en el que nosotros estamos. Entonces, de esa misma manera, me gusta a mí explicar esto de Apocalipsis 12. Ahorita en el cielo se va a dar la señal, pero lo que se da, como dijo Yahushua, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. En el cielo está escrito. Entonces, primero Yahweh muestra lo que va a suceder en el cielo y después se manifiesta en la tierra. Entonces, el sábado vamos a ver en el cielo que Virgo va a dar a luz a Júpiter.
Júpiter es llamado el planeta rey. Entonces, la Virgen, la iglesia escogida, va a dar a luz, espiritualmente hablando, al testigo como Moshe, que se va a convertir en el gran rey, puesto que el Mesías Yahushua vino como el sumo sacerdote, el Cohen Gadol. Entonces, así como Virgo va a dar luz a Júpiter, quiere decir que de la iglesia va a salir el testigo como Moshe. Pero primero se da en el cielo, y así como es en el cielo, que se da en la tierra. En unos meses se manifestarían, quizá en años, pero yo tengo la emunada que sean meses, se manifestarían los dos testigos, empezarían a predicar por 3 años y medio, y después de 3 años y medio de testimonio de los dos testigos, testimonio oficial, que quede claro, porque pueden estar predicando en algún momento, en algún lado, sin que nadie se dé cuenta o sepa mucha gente. Después de 3 años y medio, Yahweh va a permitir que los maten. Después de 3 días y medio de haber muerto, Yahweh los va a resucitar, igual que resucitó a Yahushua. El momento de la resurrección del testigo como Moshe es el cumplimiento total de Apocalipsis 12. O sea, cuando dice que la Virgen da a luz un hijo, está hablando del momento en que este hombre resucita, después de haber muerto también por la iglesia. Entonces por eso la iglesia le da a luz, porque así como nosotros nacimos del vientre de la madre, físicamente, literalmente, y Yahushua nació del vientre de una virgen Miriam, espiritualmente tenemos que nacer también. Por eso Yahushua dijo que hay que volver a nacer para entrar al reino de Yahweh, de agua y de espíritu. A través de la madre nacemos de agua, en el vientre estamos en agua, ahora tenemos que nacer de espíritu. ¿Cómo se da eso? Yahweh pone la semilla en nosotros, que es Yahushua, la palabra, en nuestro corazón, y así somos concebidos. Nuestro caminar en Yahushua es la gestación. Al morir de cada persona y resucitar, es el momento en el que nace de nuevo, después de haber sido gestado, siendo este mundo la madre, funcionando como la madre, como el vientre. Entonces, así como el hombre pone la semilla en la mujer y el nacimiento se da, la gestación se da en el vientre de la madre, y después el niño sale del vientre de la madre para que el padre lo pueda recibir en sus brazos, igualmente Yahweh se mantiene apartado, Él pone la semilla en este mundo, en nuestros corazones, y nosotros en este mundo, en esta vida, empezamos a crecer, a caminar en el camino de Yahweh, que es Yahushua, a hacer lo que Él manda, y al cambiar de cuerpo es cuando salimos de este mundo. Por ende, cuando somos dados, cuando la tierra da a luz, como lo dice la escritura por todo lado. Es por eso que ahorita la tierra se encuentra con dolores de parto. Los dolores de parto es lo que Yahushua dijo que sucedería antes del final, y son todos esos desastres naturales que se están dando últimamente. Esos son dolores de parto, los terremotos, los huracanes. Ustedes recuerdan que hace décadas un huracán se oía cada yo no sé cuánto, y un temblor fuerte también. Pero entre más nos hemos acercado al final, son más frecuentes. Tan frecuentes que solo hoy han habido un montón de temblores fuertes, solo hoy. Bueno, ya ayer, en el calendario gregoriano, se han dado un montón de temblores solo en un día. Entonces, así como los dolores de una mujer que está por dar a luz, las contracciones se empiezan a acercar la una de la otra cada vez más hasta que da a luz, igual el mundo pasaría por dolores de parto que se van acercando más, y por eso hay tantos problemas hoy en día en el mundo, porque está a punto de dar a luz al pueblo escogido, como lo dice Isaías. Isaías 66, verso 7, dice: antes que estuviera de parto, dio a luz. Vean, esto es algo que nunca se ha visto, ¿verdad? Por supuesto, ¿cómo se puede dar a luz si no se ha estado de parto? Entonces, este verso está explicando lo que yo acabo de decir. El cumplimiento total va a ser cuando resucite el testigo, pero su ministerio empieza 3 años y medio, siendo anunciado por la señal que se va a dar en el cielo en este tiempo, el 23 de septiembre. Entonces, antes que estuviera de parto, antes de la cosecha, dio a luz. Antes de la cosecha salió el testigo como Moshe a dar testimonio. Antes que vinieran los dolores, dio a luz un hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una sola vez? Aquí vemos, Yahweh está diciendo que esto va a suceder. En un día va a nacer una nación entera. ¿Cuál es ese día? Cuando los escogidos sean transformados al cuerpo nuevo. En un solo día todos van a ser transformados. Entonces, en un solo día van a ser una nación entera.
durante la cosecha, Apocalipsis 14. Dice, pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dice Yahweh. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Elohim. Entonces, también esto responde a la pregunta del caballero que nos dijo lo de los testigos. Si Yahweh quiere que los dos testigos se manifiesten, el Illuminati, Satanás mismo y todos sus demonios y ángeles no pueden hacer absolutamente nada contra eso. Absolutamente nada. Entonces, vuelvo a Apocalipsis 12, que le he dado vueltas y vueltas y no lo he leído ni siquiera completo la señal. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Entonces, sobre Virgo está la constelación de Leo, pero la constelación de Leo a nuestros ojos está formada por 9 estrellas. Curiosamente, este 23 de septiembre se van a alinear 3 planetas, que planeta quiere decir errante, porque en realidad los planetas son estrellas errantes, son estrellas que tienen un movimiento diferente al de las constelaciones. Entonces, ese día Mercurio, Marte y Venus se van a alinear con las 9 estrellas que rodean Leo y que están encima de la cabeza de Virgo. Entonces, el 23 de septiembre van a haber 12 estrellas sobre la cabeza de Virgo. Una virgen con una corona de 12 estrellas sobre su cabeza, la luna bajo sus pies, el sol iluminándola. Todo eso se va a dar el 23 de septiembre, pero todavía falta una cosa. Dice aquí, estaba encinta y gritaba con dolores de parto. Esta virgen representa a Sión, como acabamos de ver en Isaías 66. Yo he visto teorías y teorías y teorías con respecto a quién es esta virgen, quién es esta mujer, y es triste oír todo lo que se dice y todo lo que dicen por un lado los cristianos, por otro lado los judíos, principalmente lo que dicen los cristianos. Los judíos de esto no hablan en realidad, pero hay algunos que sí no hablan de esto porque no creen en el Nuevo Testamento, pero como han oído a tantos cristianos hablar al respecto, sí hay algunos que lo han comentado. Entonces, dice, estaba encinta, como lo vimos en Isaías 66, y gritaba con dolores de parto, como ahorita el mundo está gritando con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Curiosamente, Virgo, desde hace 9 meses, para que vean lo sorprendente, 9 meses, lo mismo que dura un niño en el vientre de la madre, desde hace 9 meses, Júpiter entró en lo que sería el vientre de la constelación de Virgo, y desde 9 meses atrás hasta hoy ha estado dando vueltas en el vientre de Virgo como un niño estando creciendo en el vientre de la madre. Y sorprendentemente, después de 9 meses va a salir de Virgo como si fuera a través de ¿verdad? Entre sus piernas, como nace un niño, el 23 de septiembre. Entonces, el 23 de septiembre, además del sol iluminando a Virgo, la luna estando bajo sus pies, las 9 estrellas de Leo con las 3 estrellas errantes que se van a alinear representando las tribus perdidas, uniéndose con las tribus de Yahudá, Benjamín y Leví. Y no solo eso, sino que después de 9 meses de tener a Júpiter en el vientre, el planeta que es llamado el planeta rey va a salir como si le estuviese dando a luz, igual que lo vemos aquí. Entonces es por eso que mucha gente está esperando que se desarme todo el sábado, porque es una señal muy grande. Pero como les digo, es una señal de que algo viene. Yo les aconsejo no tengan miedo, y si tienen miedo, pónganse a orar, porque no deberían tener miedo. Aunque se diera el fin del mundo, deberían estar alegres más bien. Entonces, no tengan miedo, estén preparados, purifíquense, oren, porque como estaba hablando yo con un familiar hoy, aunque la escritura nos hable de que el fin de los tiempos dura 7 años, para la gente que ha muerto en los temblores, en los huracanes que han pasado este mes, para ellos ese fue el fin del mundo. De fijo, esas personas en el medio de esa destrucción, a punto de dar su último respiro, pensaron que estaban en el medio del apocalipsis. Y he visto cómo la gente está ya nerviosa de todo lo que se está dando, y todo el mundo siente que ya viene el fin. Me enseñaron un video de uno, creo que eran mexicanos, durante el terremoto, y me pareció pues un poco cómico, no burla, que quede claro, no burla, sino sí me pareció un poco cómico que las personas como que la última opción que tuvieron era orar, ¿verdad? Eso me parece triste. O sea, lo primero que debería hacer uno cuando se encuentra en una situación de esa sería orar.
Entonces me pareció triste que hasta el final empezaron a orar, pero lo que me pareció sorprendente es que primero no sabían cómo orar, simplemente oraban un Padre Nuestro, esperando que el Padre Nuestro, no Yahweh, esperando que la oración que llaman Padre Nuestro lo salvara automáticamente. Como la gente que tiene una Biblia abierta en la casa, en la sala, pero nunca la lee, y piensa que solo por tener la Biblia abierta en Salmo 23, Satanás no se va a aparecer, no les va a hacer nada. Eso es una mentira de Satanás mismo. Entonces, me pareció curioso que las personas estas, el temblor estaba fuerte, sí, pero ¿cuántos temblores han habido en nuestra vida? Hay un montón. Pero se veía la reacción de esta gente que estaban completamente asustados porque se imaginaban que ya era el fin del mundo. Y por eso estaban orando. Entonces, lo que me pareció cómico es, de una manera curiosa, cómo toda la gente ya está sintiendo dentro que ya se viene el fin del mundo. Entonces lo mínimo que suceda ya lo conecta con que ya se acabó todo. Entonces por eso están diciendo que el sábado todo se acaba, pero no es así, que quede claro. Ahora sí quiero dejar algo también claro. Antes del 11 de septiembre, lo que sucedió, el ataque que se dio en las Torres en 2001 en Estados Unidos, habían salido muchas películas, series de televisión, canciones donde se usaba simbólicamente el número 911, que es el número de la fecha en inglés del 11 de septiembre, 9/11. Y de ahí se sacó que como el Illuminati, entre otras un montón de cosas, se ha llegado a entender cómo el Illuminati usa los medios, usa el entretenimiento para condicionar las mentes de las personas para que se preparen para algo que ellos van a hacer eventualmente y que cuando se dé no lo cuestionen, porque ya estaban preparados, ya estaban condicionados mentalmente en el subconsciente para que eso sucediera. Entonces ahora uno habla de cómo eso fue provocado, de cómo fue el Illuminati, que se trajo las torres para abajo, que todo eso, que ellos le pagaron a Bin Laden, ellos entrenaron a Bin Laden, de todo eso, y que lo más seguro ni siquiera fue Bin Laden el que lo hizo al final, pero el punto es que Bin Laden era parte de ellos, por si algo lo pueden investigar. Entonces cuando uno dice todas esas cosas, la gente lo rechaza simplemente, dice, ¿cómo se le ocurre a usted que alguien va a hacer eso? ¿Cómo se le ocurre que alguien va a ser tan malo? Simplemente porque ellos no serían capaces de hacerlo, sin entender que estas personas no son seres humanos, la mayoría son híbridos, y los que eran humanos dejaron de serlo cuando aceptaron a Satanás y fueron endemoniados, poseídos por todos esos demonios. Entonces, el 23 de septiembre es otra fecha, otro de esos números, 923, que ha aparecido por todo lado, por todo lado. Yo mismo he descubierto varios, viendo cosas de hecho interesantes acerca de viaje en el tiempo, de fin de los tiempos y todo eso, y curiosamente, pum, mencionan 23 de septiembre, 23 de septiembre. Entonces yo mismo he descubierto algunos y por internet se pueden encontrar cientos. Entonces eso me hace sospechar una de dos, que el Illuminati algo sabe o quizá pueden estar preparando algo para ese día, pero sería el Illuminati, que quede claro, sería el Illuminati aprovechándose de algo y preparando a la gente, condicionándola igual que hicieron con el 11 de septiembre, ahora para el 23 de septiembre. Pero es por eso que desde el 2015 hay gente hablando de que el 23 de septiembre iba a pasar algo, del 2015, después del 2016, porque no aparece el año, solo aparece el mes y el día. Lo interesante es que es hasta este año 2017 en el que va a suceder esta gran señal en los cielos, un 23 de septiembre. Entonces es posible que ellos utilicen ese momento tan específico, tan espiritual, tan relevante, para ellos provocar algo, para ellos hacer que algo suceda. Entonces, yo no estoy diciendo que no vaya a pasar nada en lo absoluto. De hecho, yo no me sorprendería que pase algo. No me sorprendería que pase algo, pero si pasa algo sería porque el Illuminati lo provocó. Eso es lo que quiero dejar claro. Puesto que lo que va a pasar espiritualmente es que Yahweh nos está avisando que algo se avecina. También, algo que quiero decir antes de ir con un poco más de música. Cuando Yahushua nació y hubo unos hombres sabios que reconocieron a través de una estrella que él había nacido, recuerdan lo que llaman los 3 reyes magos, que la escritura en ningún lugar dice que fuesen 3, eran 3 hombres sabios, perdón, ya lo dije yo mal, ¿verdad? En la escritura en ningún lugar dice que son 3, pero eran hombres sabios que conocían las estrellas, habían sido de la misma escuela, se dice por ahí, de la que era líder Daniel en el pasado, cuando fue líder de Babilonia y después de Persia. Entonces él había
hablado de cómo estarían las estrellas en el momento en el que nacería el Mesías. Entonces estos sabios reconocieron al ver las estrellas que el Mesías había nacido. Fueron a buscarle, se encontraron con Herodes y le dijeron a Herodes, es que el rey de los Yahudim nació. Como Herodes tenía esa autoridad como rey de los judíos, de los Yahudim, entonces les dice, sí, dígame dónde está para ir a buscarlo. Y cuando ellos se dan cuenta por el Espíritu que no debían devolverse a donde él, pero él ya le habían dicho, ya habían abierto la boca. Entonces Herodes mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo, porque ya habían pasado 2 años desde el nacimiento de Yahushua. Entonces Herodes manda a matar a todos los niños de 2 años para abajo. Ahora vemos este verso de la Escritura donde dice que van a ser otra vez el Mesías. Pero algo que yo creo que la élite no entiende, o al menos no me parece a mí, es lo que les acabo de decir de que es espiritual, el cumplimiento es espiritual. Entonces es muy posible que la élite piense que este cumplimiento, así como salió una estrella para avisar que nació el Mesías Yahushua, que ahora están saliendo estas estrellas en el cielo para avisar que van a ser la segunda venida. Pero como les digo, esta vez el nacimiento es espiritual, entonces ya la persona debería estar grande, en el sentido de ya mayor, adulto. En sí, estoy diciendo todo esto porque me parece muy curioso que todos los huracanes, todos los desastres naturales que se han dado estos días parecen ser provocados por el Illuminati con tecnología como lo es HAARP, para provocar huracanes, terremotos y otras cosas. Y es lo que voy a hablar porque es la otra pregunta que nos enviaron después de la música. Entonces, me parece muy interesante y muy curioso que los huracanes y todo eso empezó después del eclipse lunar. Y recuerden que lo hablamos y dijimos que esto podía pasar. Se dio el eclipse lunar el 21 de agosto y ese era el último día del mes anterior para que empezaran los 40 días de arrepentimiento. 40 días de los cuales llevamos ya 30, en los que se dieron como 5 o 6 diferentes huracanes, terremotos, luces en los cielos, meteoritos cayendo y otro montón de cosas. Entonces, lo interesante es que parecen haber sido provocados, al menos la mayoría. No solo eso, sino que los últimos 2 huracanes, y pongan atención, los últimos 2 huracanes, ¿cómo se llamaban? José y ahora María. Entonces José y María aparecieron destruyendo la tierra días antes de que la Virgen dé a luz al Hijo. Entonces es como si estuviesen indicando que hay algo de veracidad en Apocalipsis 12 y quizá que ellos estén tratando de provocar con estos desastres naturales hechos con HAARP, matar al Hijo de la Virgen. Así como Herodes trató de matar al Mesías porque se dio cuenta a través de los sabios que reconocían las estrellas que él nacería, igual me parece la élite está tratando de matar al Mesías por lo que dicen las estrellas según Apocalipsis 12. Pero al ellos no entender la manifestación, lo están haciendo en vano, porque obviamente no van a poder matarlo, igual que Herodes no pudo matar a Yahushua. Entonces eso me parece muy curioso y está conectado con lo que viene a continuación. Otra señal apareció en el cielo. Los huracanes destruyen la tierra, pero se dan en el cielo. Y dice, y de hecho esto también me pareció muy curioso porque viendo yo algunas imágenes que estaban mostrando algunas personas, uno de ellos dijo, cuando vio los 3 huracanes juntos, dijo, mira, esto parece un dragón. Y ahí eso me hizo como clic, porque quiero dejar claro, esto literalmente el cumplimiento final se va a dar cuando el testigo como Moshe muere, resucita, asciende al cielo y saca a Lucifer del cielo. Ese es el momento que se va a cumplir completamente, pero ahorita yo siento que se está dando un cumplimiento menor, señalando, como para que nosotros que ponemos atención a la escritura estemos atentos y nos demos cuenta que todo está por iniciar. Entonces dice, otra señal también apareció en el cielo, un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. El dragón escarlata, 7 cabezas y 10 cuernos, es la misma descripción de la bestia de Apocalipsis 13, 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia es el imperio mundial y como acabo de decir, con HAARP es que el imperio mundial ha estado provocando estos desastres. Entonces qué curioso que diga que el dragón va a provocar algo. Dice, y en sus cabezas tenía 7 diademas, su cola arrastró la 3ª parte de las estrellas del cielo, etcétera, etcétera, etcétera. Y después dice, el verso 15 del 12 de Apocalipsis, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuera arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y se tragó el río que el dragón había echado de su boca.
Qué curioso que diga esto, y ahorita todo el desastre que se está dando es a través de agua, y en algunos casos temblores. Entonces, de que estamos viviendo en un tiempo profético clave, sin duda, así es. Si se va a acabar el sábado todo, no. Que se va a dar el rapto el sábado, no. Que puede pasar algo, sí, porque el Illuminati ha venido preparando todo el mundo para esa fecha, pero como les digo, el 23 de septiembre, puede ser del 2018, solo que esta es bastante posible, puesto que también se da la señal en el cielo, que ellos obviamente tienen que saber que se va a dar. Entonces, ¿puede pasar algo? Yo creo que sí puede pasar algo, pero sería que el Illuminati lo provoca, el gobierno mundial. En el cielo sí se va a dar la señal, sin duda, pero está anunciando que los 2 testigos van a empezar a dar su testimonio muy pronto, puesto que todo empezaría por ahí de abril, si es que es inmediata la señal. O sea, si es que nos está avisando de que ya vienen, entonces sería para abril, pero obviamente la señal puede ser de que vienen 2 años, 3 años, pero eso tendríamos que esperar más y más cada vez para darnos cuenta. Me preguntan por acá, por el mismo WhatsApp, perdón, por el YouTube del chat, una pregunta que está relacionada con lo que hablaba ahora. Dice: ¿quién tiene el poder de matar a los 2 testigos? La escritura en Apocalipsis 11 lo revela. Bueno, y aparece también en el libro de Daniel, aparece también en el Apocalipsis 13, solo que en el 11 es obviamente donde se habla más claro, más directo con respecto a los 2 testigos, entonces por eso menciono ese principalmente. En el 11 dice el verso 7: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Entonces, así como los judíos fueron a pedirle a Pilato que sacrificara al Mesías y a Joshua, Pilato sirviendo el imperio romano, igualmente Roma es la bestia que se levantaría en el fin de los tiempos, hoy en día haciéndose pasar religiosamente por el Vaticano y políticamente a través de la ONU, las Naciones Unidas. Entonces, aquí nos dice que la bestia que sube del abismo. Cuando vemos Apocalipsis en las trompetas, cuando vemos las 7 trompetas en Apocalipsis 9, el inicio del el inicio del capítulo dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, o sea, un ángel caído, y se le dio la llave del pozo del abismo. Abrió el pozo del abismo y del pozo subió humo como humo de un gran horno. Entonces, de ese abismo se va a permitir que lo abra, un ángel se le va a permitir abrirlo. Este ángel puede ser que lo haga a través de los seres humanos o lo haga directamente. Digo lo de los seres humanos porque al final es los seres humanos los que van a llevar a cabo esto, y todo parece indicar que lo van a hacer a través de colisionador de partículas que le llaman CERN, por si lo quieren investigar. Parece ser que es así como van a abrir el abismo. Entonces, del abismo, el peor lugar en el Seol, donde van las almas de los muertos, el peor lugar se llama el abismo, y ahí hay un ángel que es llamado Abadón, que quiere decir en hebreo el destructor. Ese ángel va a ser soltado en el fin de los tiempos para que destruya el mundo entero. Antes de entrar él en un cuerpo humano hecho específicamente para él, con el cual se va a hacer pasar por el Mesías ante el mundo, y el mundo lo va a recibir, lo va a aceptar. Antes de eso, él va a poseer o a influenciar en el mundo a través de la primer bestia y la segunda bestia de Apocalipsis 13. La primer bestia es un líder mundial. Entonces, la persona que vaya a tener más poder en el mundo en ese momento, que vaya a ser la personificación del imperio mundial, la cara del Illuminati, por ejemplo, esa sería la bestia. Y después va a haber un falso profeta, la segunda bestia, y ese papel le queda perfecto a el Papa del Vaticano, ¿verdad? Entonces, la bestia y el falso profeta van a ser influenciados por el ángel caído que sale del abismo, Abadón, para matar a los 2 testigos. Entonces, la autoridad está
O sea, Yahweh va a permitir que Abadón los mate. Y la forma en que Abadón los va a matar es poseyendo, controlando a la primera y la segunda bestia de Apocalipsis 13. Entonces son ellos los que van a tener la autoridad en el mundo para matarlos y los que lo van a hacer al final. Entonces dice: ¿quién tiene el poder para matar a los dos testigos? La bestia que asciende del abismo, cuyo nombre también, según mi opinión al menos, hoy en día se le llama Abadón, pero originalmente era Azazel. Dice Mónica Mora, dice: ¿y de dónde salieron los dos testigos? De los vientres de sus madres. Dice: ¿nacieron normalmente o Yahweh los mandó? Los cristianos erróneamente están esperando que Yahweh los mande del cielo, sin haber nacido en la tierra. Eso es un error garrafal, porque igualmente muchos Yahudim esperaban al Mesías hace 2000 años, y cuando les decían, no, pero Yahushua nació de Miriam, entonces no creían, porque ellos esperaban que el Mesías simplemente apareciera del cielo de una manera sorprendente, estilo Hollywood. Entonces mucha gente está esperando igual a los dos testigos hoy en día. Alguna de las razones es porque hay muchos que esperan que sea Elías y Hanoc, o Eliyahu y Hanoc, conocidos como Elías y Enoc. Estos dos hombres fueron llevados a la otra vida, fueron llevados al paraíso sin ver la muerte. Entonces hay gente que está esperando que ellos mismos vuelvan a descender para morir, cuando eso en la escritura en ningún lugar lo dicen. Eso es simplemente una deducción que sacan, y es un error. ¿Por qué? Porque, como Yahushua nos dijo en el Nuevo Testamento, a quien conocen como Juan el Bautista, Yahuhanán el Inmersor, Yahushua dijo: este es Elías, si lo pueden recibir. Entonces, si Eliyahu se había ido vivo al otro mundo, ¿por qué fue que Yahuhanán, al venir al mundo como la segunda venida de Eliyahu, tuvo que volver a nacer? Eso es porque Yahweh nos estaba dando, a través del nacimiento de Yahuhanán el Inmersor, nos estaba dando un reflejo profético de cómo se daría la segunda venida del Mesías. Explico otra vez. ¿Verdad? Como sabemos, el Mesías vino, murió, resucitó y ascendió al cielo vivo, y se anunció que él volvería, y por eso mucha gente lo está esperando desde el cielo. Pero cuando los discípulos estaban viendo para el cielo, en Hechos 1, dos ángeles se les aparecieron representando a los dos testigos y les dijeron: ¿qué están haciendo viendo para el cielo? Este que se fue igualmente volverá, igualmente en la carne, y no tienen por qué estar viendo para el cielo, porque no va a venir de esa manera. Es el falso Mesías el que se va a aparecer así. Entonces, los que estén esperando un show, los que estén esperando algo sorprendente en los cielos, un festival de luces y juegos pirotécnicos y todo eso, lamentablemente van a ser engañados, porque es Satanás el que hace un show. Yahweh es apartado, Yahweh funciona en misterio, Yahweh viene como ladrón en la noche. Solo los que oyen su voz le van a reconocer. Entonces, en Juan 10 dice Yahushua, hablando del primero y el último: la puerta es el primero, el último es el buen pastor. Entonces, las ovejas escogidas escuchan la voz del buen pastor. El buen pastor es la segunda venida, testigo como Moshe. Entonces, los que son escogidos van a reconocerlo. Pero a menos de que uno busque del Padre, siga a Yahushua, lea la escritura, no van a poder reconocer a estos dos testigos. Entonces, lo que estaba diciendo, Eliyahu se fue vivo, como lo vemos en Reyes, en el libro, en Segunda de Reyes del Antiguo Testamento. Malaquías predice que Eliyahu tenía que volver al mundo. Todo el mundo lo estaba esperando viniendo del cielo. ¿Por qué? Porque se había ido vivo hacia el cielo. Pero vemos que nace Yahuhanán de Elisheba y Zacarías. Nace Yahuhanán, conocido como Juan el Bautista, como un niño normal, y Yahushua eventualmente les dice a los discípulos: si lo pueden recibir, este es el Eliyahu que había de venir. Entonces, ahí, esto es una revelación muy poderosa, espero me estén prestando atención. Eliyahu se fue vivo, y para volver en su segunda venida, volvió a nacer de la relación de un hombre y una mujer normal. Entonces, ahí vemos un reflejo de cómo sería la segunda venida del Mesías. A pesar de que el Mesías se fue vivo, ascendió al cielo, igual que Eliyahu, la segunda venida tendría que nacer. Entonces, igual que Eliyahu volvió a nacer, ahora tiene que volver a nacer para volver a venir como uno de los dos testigos, igual el testigo como Moshe. Entonces la pregunta era, ¿de dónde salieron los testigos? Si los mandó
desde el cielo o si nacieron normalmente. Nacieron normalmente, igual que todas las personas del mundo. De hecho, a diferencia de Yahushua, ambos testigos nacen igual que todos nosotros, en confusión y por ende en pecado. Yahushua es el único que nació sin pecado, porque él vino a quitar el pecado. Entonces era necesario que naciera sin pecado y por eso nació de una virgen. Los dos testigos ya no es necesario porque tienen a Yahushua. Entonces pueden nacer de cualquier pareja. O sea, de una pareja normal, no tiene que ser de una virgen. Y eso también está profetizado en Jeremías 31, por si algo. La venida del último a través de una mujer no virgen. Dice por acá Alejandro: me llama la atención que las películas de gran convocatoria como el universo de Marvel Comics, Transformers y otras dicen que algo viene del universo. Están preparando a la gente. Están preparando a la gente para algo que acepten la invasión de Satán. Así es. Están preparando al mundo. De hecho, todo lo que tiene que ver con lo que ha dicho la NASA, todo lo que han inventado los científicos de la evolución, del Big Bang, de la forma de la Tierra y de todo el espacio infinito y todas esas invenciones, son parte de esa invasión que están preparando. Están preparando a la gente para que se crea lo que les van a decir. Y si ahorita el mundo está asustado con los huracanes y los temblores, no me puedo imaginar cómo van a estar cuando se dé eso. Dice aquí: buenas noches, sintonicé el programa. Quisiera saber qué tan involucrado está el Illuminati en estos desastres que están sucediendo. Además, quisiera saber cuál es el verdadero título o nombre que le dan las escrituras cuando sale el título Jehová Dios en la Reina Valera. Hace unos días... Perdón, ¿puedo empezar lo segundo que yo no entendí? El título o el nombre correcto que debería estar cuando en la Reina de Valera sale Jehová o Dios. Bueno, eso se puede responder rapidísimo. Lo que debería decir donde aparece Jehová es Yahweh. Eso es, Yahweh. Ese es el verdadero nombre del Todopoderoso. Yahweh quiere decir el que causa existencia, el que hace todo lo que existe. Jehová quiere decir he aquí la destrucción, he aquí la ruina. Qué curioso, acabamos de hablar del destructor, Abadón. Entonces ahí vemos cómo no debería llamar al poderoso Jehová, deberían llamarlo Yahweh, su nombre, lo que él escogió, en vez de Jehová como escribieron en las Biblias. Por otro lado, Dios viene de Deus, que viene de Zeus, y Zeus es Satanás, según la Apocalipsis en la carta para Pérgamo. Entonces, en vez de Dios, debería decir poderoso o todopoderoso. Es lo que originalmente decía en el hebreo, que es Elohim. Me está hablando de un verso, pero no especifica, donde le parece a él que Abraham sabía el nombre del Todopoderoso, porque en la traducción que él conoce dice Dios. Entonces él se pregunta que si el Todopoderoso le reveló a Abraham su nombre. Esa es una buena pregunta y es una deducción que algunas personas sacan, porque hay unos versos que parecen indicar eso, pero hay dos cosas que se pueden decir. Por un lado, recordemos que la persona que escribió los primeros 5 libros de la escritura, la Torá, fue Moisés, Moshe. A Moshe fue el que se le reveló el nombre Yahweh. Entonces, como a Moshe se le reveló el nombre Yahweh, cuando él escribe desde Génesis y habla de Abraham, él usa el nombre Yahweh, porque él, Moisés, el que escribió, ya lo conocía. Por eso el nombre Yahweh aparece desde Génesis, a pesar de que fue revelado en el Éxodo. Por otro lado, hay partes en las que se habla de que los hombres empezaron a invocar el nombre. Eso lo que hace alusión es a que empezaron a orar. Por ejemplo, lo vemos en Génesis cuando Enoch empezó a invocar el nombre. Es como los cristianos están desde los púlpitos diciendo el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre, invocamos el nombre, y no conocen el nombre. Entonces, uno puede invocar el nombre sin conocerlo, al decir, invoco el nombre del Todopoderoso, invoco el nombre de mi Creador. Entonces, una cosa es, por ejemplo, como los judíos no mencionan el nombre Yahweh porque para ellos es pecado, imagínate. Entonces, para ellos mencionar el nombre del Todopoderoso es pecado, porque ellos siguen a otro, claro está. Entonces, como ellos no mencionan el nombre Yahweh, en vez de decir Yahweh, ellos dicen Hashem. Hashem quiere decir el nombre. Entonces, en vez de decir el nombre, dicen el nombre. Vean qué ilógico.
Entonces, como les digo, ellos invocan literalmente el nombre, Hashem. Y es como lo que vemos en el Antiguo Testamento. También por otro lado, recuerden lo que acabo de decir, cuando dice Dios es porque decía Elohim. Elohim es un título, Yahweh es el nombre. Entonces, mucha gente antes de conocer el nombre lo llamaba por títulos que ellos inventaban o que pensaban que estaba bien usar con el Todopoderoso. Y hay varios ejemplos en la escritura de eso. Cuando la gente no conocía el nombre del Todopoderoso Yahweh, lo llamaba Elohim, lo llamaba Shaddai, que quiere decir omnipotente. Elohim quiere decir poderosos, Él quiere decir poderoso, Adonai quiere decir mi soberano. La mamá de Ismael, que vivía con Abraham, le puso un nombre a Yahweh. Cuando Yahweh se le revela a través de un ángel y le promete que de su hijo vendría una nación, ella llama al Todopoderoso el poderoso que me ve, y puso el nombre de un pozo. Este es el pozo del poderoso que me ve. Ella vivía con Abraham. Si Abraham conociese el nombre, ella hubiese conocido el nombre. Entonces el hecho de que ella misma le pone un nombre porque no sabía cómo se llamaba, muestra que Abraham no conocía el nombre personal, que quede claro. Abraham lo conocía como Elohim y otros títulos, pero el nombre personal le fue dado a Moshe para que pudiese sacar al pueblo de Israel. Y eso lo confirma Josefo en sus escritos. Yo he hecho varios videos ya del nombre, bendito sea Yahweh, que eso ya está grabado, editado y subido. Yo he hecho 2 videos con respecto al nombre, son diferentes, pero obviamente menciono muchas cosas similares o a veces lo mismo. Una versión corta y una versión larga, por si lo quieren buscar en el Facebook de Realidad de Hip Hop, ya está subido, o en el YouTube pueden buscar los videos con respecto a la importancia del nombre. Yo explico absolutamente, bueno, obviamente no todo, porque para eso estoy escribiendo un libro y es tan extenso que no se puede imaginar hablando solo del nombre. Pero en ese video, el video dura, el corto dura 50 minutos, el largo dura 1 hora y 50 minutos, en el cual explico todo lo que tiene que ver con el nombre y la historia de los nombres, por qué fueron cambiados, cómo fueron cambiados, en qué tiempo fueron cambiados, los verdaderos, en qué momento fueron revelados. Y entre eso está la información que les dije de lo que escribió Josefo, Flavio Josefo, un historiador judío, acerca del nombre, y cómo él mismo en su libro dice que ellos mismos reconocían y aceptan y mantienen que el nombre Yahweh fue revelado a Moisés, no fue revelado antes de eso. Una pregunta buena, salud. Me gustaría que hablaran o explicaran sobre el proyecto HARP y todo lo que se ha visto en estos días sobre Irma. Y bueno, eso fue antes del último terremoto. Sí, voy a tener que pagar eso por alguna razón. Está leyendo un feedback. Ok, entonces la pregunta es si puedo hablar un poco de HARP. Vamos a ver cómo hago para acomodar esta información. Para los que no saben qué es HARP, HARP es una tecnología, bueno, es el nombre que le dieron a una máquina que tienen en Alaska, que es en realidad una serie de antenas, una fila, bueno, varias filas en realidad de antenas, con las cuales tiran unos rayos, hacen que el rayo que tira cada antena, por decirlo así, se concentre en un solo punto, entonces logran calentar algunos puntos del cielo de tal manera que hacen que se causen huracanes, por ejemplo, o que se hagan terremotos, y eso es resumiendo, por supuesto. Básicamente, esta tecnología la inventó un hombre súper inteligente llamado Nikola Tesla. Me gustaría mucho, si nadie ha escuchado de él, que investiguen acerca de Nikola Tesla. Este fue un hombre que logró inventar una forma en la que el mundo entero podría tener electricidad completamente gratis, sacándola del mismo aire, o sea, de una manera sorprendente, pero obviamente el Illuminati no le servía, porque el Illuminati quería hacer plata, como siempre. Entonces no le servía darle electricidad gratis a los hombres, no le servía que los carros fueran eléctricos, puesto que imagínense, si se puede dar electricidad gratis, usted ya no tendría que pagar la luz en la casa, y eso haría que todos los carros fueran eléctricos, entonces no tendría que pagar gasolina nunca, y otro montón de cosas se darían súper positivas, pero ellos no quisieron que esto sucediera, entonces lo sacaron del juego, por decirlo así,
Thomas Alva Edison le robó algunas ideas para él convertirse en lo que se convirtió, y le robaron la patente de esta tecnología que hoy en día llaman HARP. Sí, básicamente lo dejaron pobre y eventualmente desapareció, y ahora solo se habla de Thomas Alva Edison, de Einstein, cuando se debería hablar de Nikola Tesla, por encima de esos otros dos, por encima de Isaac Newton, por encima de Einstein, por encima de Thomas Alva Edison y otro montón. Ahora se usa el nombre, pero ya robado. Hoy en día lo que hay es una compañía que se llama Tesla, que hace carros eléctricos. Por eso le pusieron Tesla, porque esa tecnología viene originalmente de él, y si fuese por él, todos tendríamos electricidad gratis y carros eléctricos. Entonces, el gobierno no les servía. Ellos querían seguir vendiendo gasolina, querían seguir cobrando por el servicio eléctrico, querían seguir usando cosas que ya quedaron obsoletas, y por eso hoy seguimos usando un montón de cosas que deberíamos ya haber avanzado de eso. Pero bueno, entonces le robaron la patente para hacer esto que hoy en día le llaman HARP, y que algunos científicos y algunos expertos en el tema claramente dicen que no es solo una tecnología que sirve para manejar el medio ambiente, para hacer huracanes, para hacer terremotos y otras cosas, para hacer caer rayos, cosas así, sino que es lo que en las fábulas, en las películas de ciencia ficción ya por décadas han llamado el rayo de la muerte. O sea, con esta tecnología ellos pueden simplemente pueden desde controlar el medio ambiente para hacer toda la destrucción que han venido causando, hasta simplemente, por ejemplo, hacer que un rayo le caiga a una persona, si así lo desean. Es un rayo de la muerte. Y digo eso específicamente porque me parece a mí es muy posible que esa sea la tecnología que vayan a utilizar para matar a los dos testigos, porque eso lo pueden investigar. Lo llaman el rayo de la muerte. A los dos testigos, según Apocalipsis 13, y yo digo que es a los dos testigos, otro día tal vez. De hecho, los que quieran saber más de los dos testigos pueden meterse en la página o el canal del Camino de Yahweh de YouTube, o la página caminodeyahweh.com, que también está saliendo por arriba. Ahí yo he subido bastante información, entre esas está el video de Apocalipsis 11, que dura como 6 horas, entonces está dividido en 4 partes, pero si quieren conocer lo que dice la escritura al respecto de los dos testigos, pueden ir a ver esos videos de Apocalipsis 11. En resumen, en Apocalipsis 13 dice algo muy interesante. Dice, hablando de la bestia, también hace grandes señales, de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Incluso quiere decir que ese va a ser el milagro más grande, el milagro falso más grande que va a hacer. Va a hacer descender fuego del cielo. Ahora, esta es la bestia que se le va a permitir matar a los dos testigos. Ellos van a aprovechar el momento en el que matan a los dos testigos para hacer caer a todo el mundo. Entonces, lo más lógico es que el momento que hacen descender fuego del cielo es cuando matan a los dos testigos. Eso, además, vemos que cuando Eliyahu estuvo en la tierra, él hizo descender fuego del cielo para un sacrificio, para quemar un sacrificio, y así mostrar que Yahweh es el verdadero Elohim, mostrárselo a los 400 sacerdotes del Señor que habían presentes, en hebreo Baal, los sacerdotes de Baal. Baal en español es Señor. Entonces, así como Eliyahu hizo descender fuego del cielo para consumir el sacrificio y darle a entender a todo el mundo que el Señor es falso y que Yahweh es verdadero, ahora la bestia, según Apocalipsis 13, va a copiar ese milagro, pero para dar a entender al mundo lo contrario. Van a matar a los dos testigos como el sacrificio, haciendo descender fuego del cielo para que el Papa le diga al mundo, ven, Dios es el verdadero y Dios los mató a ellos. Ahora, qué curioso, Dios, como dicen, ¿verdad? Zeus es el Dios del rayo. Entonces sería muy interesante si los dos testigos mueren porque el Papa hace que les caiga un rayo, fuego del cielo. Eso estaría mostrando que es Zeus, el poderoso del Papa. Pero el mundo entero, al ver que el Papa puede hacer descender fuego del cielo, le van a empezar a creer y van a pensar que eres el verdadero enviado del Todopoderoso. Entonces, también hace grandes señales de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo. Yo considero que HARP es la tecnología que vamos a usar para hacer esto. A la tierra delante de los hombres. Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer.
Entonces, al hacer esto, descender fuego del cielo para matar a los dos testigos, va a engañar al mundo entero, haciéndoles pensar que Él es el verdadero enviado de Yahweh, el verdadero enviado del Todopoderoso, con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, o sea, en presencia del líder mundial, diciendo a los habitantes de la tierra que hagan una imagen a la bestia. La imagen de la bestia es el falso Mesías, que fue herido de espada y revivió. Entonces, algo muy interesante con respecto a esto de HARP es que uno de los integrantes de la congregación me envió la patente, que cualquiera la puede investigar, cualquiera puede investigar en Google la patente de HARP. El número de publicación es US de Estados Unidos 4686605A, por si lo quieren buscar. Repito, el número de publicación de patente es US 4686605A. Fue publicada en 1987, agosto 11 de 1987. Imagínense hace cuánto estaban ya armando HARP. Y lo habían archivado desde el 85, o sea, desde 1985 tienen preparado HARP. Aparecen el supuesto inventor, obviamente él no fue el verdadero. Dice, método y aparato para alterar la región y la atmósfera de la... método y aparato para alterar una región en la atmósfera de la Tierra. En la patente, como les digo, pueden ver todo, hay imágenes de cómo funciona, hay un montón de cosas que pueden leer con respecto a ella. Solo voy a leer una parte que dice aquí, está traducido, entonces tal vez haya algo malo que tengo que arreglar, pero dice: la modificación del clima es posible, por ejemplo, alterar los patrones de viento de la atmósfera superior o alterar los patrones de absorción solar mediante una o más plumas de partículas atmosféricas que actúan como un lente o dispositivo de enfoque. Pero en sí, el punto es que en esa misma patente se puede ver, claramente lo dicen, y cualquiera lo puede buscar en Google, que sirve para modificar el medio ambiente. Ahora, HARP se encuentra ubicado en Alaska. HARP está en Alaska. Esa es la más conocida y curiosamente se le llama HARP, que es H-A-A-R-P, como arpa en inglés, pero con una A más. Le pusieron ese nombre al propio porque ellos usan frecuencias, son como rayos que tiran un tipo de frecuencia específica, la que ellos quieran básicamente, para llevar a cabo terremotos, huracanes, mandar voces a la mente de las personas como si fueran pensamientos. Esa es otra de las cosas que pueden hacer. Son montones de cosas las que pueden hacer a través de las diferentes frecuencias en las que funciona HARP. Entonces se llama HARP porque así como con un arpa uno toca las cuerdas y cada cuerda hace una vibración que lleva a cabo una nota y nosotros oímos una melodía, igual ellos con HARP pueden manejar las frecuencias para manejar la vibración energética de la Tierra y a través de esa vibración poder hacer temblores y todo lo demás que ya he mencionado una y otra vez. Entonces por eso es que se llama HARP, pero esa es la que está en Alaska y es de la que más se habla. Pero en realidad hay más lugares que tienen esta tecnología. En lo que respecta a HARP, las iniciales son por High Frequency Active Auroral Research Program. High Frequency Active Auroral Research Program. Entonces, programa de investigación de altas frecuencias activas, básicamente en los cielos. Dice, el gobierno, bueno, es que aquí estoy leyendo un artículo que puse yo en una de mis páginas que se llama Señales del fin de los tiempos. El artículo está en inglés, eventualmente debería traducirlo para que lo puedan leer todos. Vamos a ver lo que había puesto por acá.
Como les dije, ¿verdad? Lo pueden usar para causar desastres naturales como huracanes, hacer que llueva o hacer que pare de llover, y también terremotos. Un hombre llamado Benjamin Fulford mencionó en un video que grabó que los masones de Japón se le habían acercado, le habían ofrecido volverse masón y le habían anunciado que iba a temblar días antes de que temblara y que lo iban a hacer con HAARP. Y así sucedió. Eso fue en Japón, julio del 2007. El doctor Nick, híjole, no sé cómo pronunciar este nombre, Nick Begich, ¿sí? Dr. Nick Begich es un experto en HAARP y lo pueden investigar. Les doy el nombre otra vez. Dr. Nick, N-I-C-K, Begich sería B-E-G-I-C-H. B-E-G-I-C-H. Él es un experto y ha sido bastante abierto con respecto a los peligros de HAARP, diciendo que no es solo para la manipulación del medio ambiente, sino que de hecho puede ser usado para hacer caer aviones, como ha sucedido ya en estos últimos años, que hay varios aviones que se han perdido o que han caído y nadie sabe por qué, cuando se dice que es el medio de transporte más seguro. HAARP se puede usar para hacer que los aviones se vengan abajo. Y él fue el que dijo que es lo que en las películas de ciencia ficción llaman el rayo de la muerte. Hay varias entrevistas con el Dr. Nick Begich, yo tengo unas de hecho en la página del Camino de Yahweh, en el canal del Camino de Yahweh, explicando cómo es que esta tecnología se puede usar para controlar mentalmente a los humanos, como les dije, poniéndoles pensamientos en la mente como si fueran sus propios pensamientos, ya que puede funcionar en la misma frecuencia que el cerebro, para que se les implanten pensamientos como voces enviadas directamente a la cabeza, haciendo que la persona piense que están saliendo de él mismo, ya que no oiría nada externo, sino que sería algo que sale de adentro. Entonces, si se aparece una imagen en el cielo y la gente empieza a oír algo en su mente, en su idioma, van a pensar que es el Mesías hablándoles directamente a cada uno a su corazón, y así es como van a engañar a muchos. De hecho, ya han usado esto. Hay historias de un hombre que era musulmán que lo torturaron para que hablara y no habló nada. Esa misma noche en la celda en la que estaba se le apareció Alá y al otro día salió hablando todo. ¿Por qué? Porque Alá le había dicho que hablara. Y fue porque el gobierno usó, bueno, eso es ya con el proyecto Blue Beam, para hacer una imagen, un holograma de un ser celestial que dijera ser Alá, y convenció a este preso de que hablara todo lo que tenía que hablar. Entonces el preso musulmán pensó que se le había aparecido el poderoso que él adora para decirle que hablara, entonces así lo hizo. Como les digo, Alaska se encuentra, es en Alaska donde se encuentra HAARP, pero no es el único que existe en la Tierra. De hecho hay varios lugares similares. Está en Suecia el Observatorio Internacional de Radio llamado HISCAT, HAARP, que está en Gakona, Alaska, EISCAT, que está en Noruega, VOA, la voz de América, qué curioso que le hayan puesto ese nombre, VOA, que está en California, SURA, que es el Instituto de Investigación Radiofísico de Rusia, Arecibo, que es el Centro Nacional de Astronomía de Puerto Rico, y HIPAS, que es el Observatorio de Simulación de Alto Poder, y que se encuentra también en Alaska, curiosamente. Entonces ahí acabo de mencionar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 contando HAARP, 7 lugares donde tienen esta tecnología. Y me gustaría mucho que lo investiguen, porque esta información, como lo acabo de decir, desde el 85 fue patentada. Yo, bendito sea el Padre, he estado hablando de este tema ya hace como 10 años, pero sí ha sido muy sorprendente ver cómo ha llegado a estar tan presente en estos últimos días, con los huracanes, los temblores y todo lo que ha estado pasando. Hay mucha gente que ha estado hablando al respecto, hay mucha gente, científicos, que han dicho que esos huracanes no son normales, que alguien los está provocando, que algo los está provocando. Igual los temblores, como dije anteriormente, o sea, nunca en la historia se ha visto que un
huracán produzca un temblor. No hay ninguna conexión entre uno y lo otro. Sin embargo, supuestamente este huracán que acaba de pasar fue tan fuerte que hizo que temblara en México y en otros lugares. Lo cual es ilógico a como nos dicen que son las cosas, pero cuando vemos cómo funciona HAARP y si estaban usando HAARP a su mayor potencia para producir este huracán, es muy posible, yo creo que es lo más lógico, que fue por subirle la potencia a HAARP para hacer el huracán que terminaron produciendo un temblor. Y por eso hay una conexión directa entre el huracán y el temblor, no porque la haya naturalmente, sino porque la hay por el uso de HAARP. No solo eso, comúnmente cuando se hace un terremoto con HAARP se pueden ver luces en el cielo, colores en los cielos. Y como sabemos, el terremoto de México hizo que hubiesen luces muy extrañas, verdes, azules, muy extrañas en los cielos. Hay quienes están diciendo que esas luces se produjeron porque la energía, el potencial que había en el ambiente junto con el movimiento de las placas hizo que se dieran esas luces. Nuevamente, algo que naturalmente nunca ha pasado y que no tiene sentido, pero que con HAARP todo tiene sentido. Cuando metemos en la ecuación la tecnología HAARP, tiene sentido que el huracán, por ser tan fuerte, haya terminado provocando un temblor y que el temblor haya producido luces en el cielo, porque eso ya se ha dado cuando se usa HAARP. Entonces, como les digo, y conectándolo con la señal del sábado, lo que dice Apocalipsis 12, y de hecho me estaba comentando ahora por acá Diony, que en México los principales lugares donde se dieron los temblores y donde murió o quedaron atrapados mucha gente fueron en escuelas. Muchos niños murieron y quedaron atrapados, lo cual obviamente es súper triste, pero en cierta forma, bueno, Diony me lo estaba diciendo como confirmación de lo que yo mencioné anteriormente, que así como cuando los sabios vieron la señal en el cielo de que había nacido el Mesías, le dijeron a Herodes, y Herodes mandó a matar a todos los niños de 2 años para abajo, es interesante que ahorita, cuando estaba por darse la señal en el cielo de que van a hacer la segunda manifestación, que el Illuminati esté usando HAARP para destruir todo lo que pueda de América Latina, y qué curioso que muchos niños han salido afectados. Entonces, eso con esa pregunta. Dice Jocelyn por el YouTube Live, Koresh, los masones que hay en los diferentes países se comunican entre ellos, ejemplo los de Costa Rica con los de Japón o Estados Unidos, etc. Sí, pero hay que entender que hay niveles en la masonería. Los primeros 3 niveles de la masonería son los niveles en los que están la mayoría de los masones. Estos masones no tienen la menor idea de lo que está pasando en el mundo, de lo que está pasando en la masonería, de nada. Ellos simplemente son la cara de la masonería. La mayoría de ellos se consideran cristianos a pesar de que pertenecen a la masonería donde adoran a Satanás. Entonces, este conocimiento de que adoran a Satanás se mantiene en los niveles más altos, grado 32 y grado 33, según lo escribió Albert Pike en una carta que envió al concilio de los masones de mayores grados. Entonces, los masones de 3 grados, de los primeros 3 grados, no saben nada de en qué están metidos. Los masones de grados más altos, principalmente los de grados 32 y grado 33, son los que son presidentes, los que son personas con bastante poder en algunas compañías mundiales, lugares así. Y son ellos los que se comunican, son los de los niveles más altos, que obviamente son menos personas los que están en esos niveles, y son ellos los que se comunican con otros masones de otros países para llevar a cabo el plan mundial. Una de las otras formas en las que se comunican masones de aquí con masones de allá es con las películas, los mensajes que ellos ponen en las películas, los mensajes que ponen en los programas, en revistas, todas esas cosas normalmente lo hacen con símbolos, usando símbolos. Por ejemplo, yo sé que todo el mundo ha visto cantantes, por ejemplo Lady Gaga, y otro montón de cantantes que cuando les toman fotos o salen en videos y cosas así, se tapan un ojo, por ejemplo. Eso es una señal de como un tipo de adoración o de respeto hacia los Illuminati, principalmente hacia Satanás, el Elohim de los Illuminati. Entonces,
ellos se hablan pero a través de símbolos. Como sabemos, una imagen dice más que 1000 palabras. Un símbolo puede decir un montón de cosas diferentes. Una palabra comúnmente, ¿verdad?, solo puede significar algo, una cosa, pero un símbolo puede significar varias cosas. Entonces ellos utilizan símbolos. Ese es el lenguaje de los Illuminati. El ojo es el ojo de Lucifer, la pirámide es el nuevo orden mundial, el gobierno que ellos quieren con Lucifer en su cima, y por eso normalmente usan la pirámide con un ojo en la cima. Hay otros símbolos, la escuadra y el compás, las abejas, los panales, el piso cuadriculado como de ajedrez, los pilares, la escalera que llega hasta el cielo, como la escalera de Jacob, la estrella de 6 picos. Hay muchos símbolos que usan en el Illuminati, en la masonería, para identificarse como tales y para comunicarse con otros y decir qué es lo que están planeando hacer próximamente. Entonces sí se comunican, pero que quede claro los que son de niveles más altos. Entonces si usted, porque yo he conocido gente que conoce masones, yo he conocido masones, pero no como amigos. Entonces principalmente conozco gente que me dice que tiene amigos que son masones, y estos son masones de nivel 1, 2 o 3 y verdaderamente no saben nada de la masonería, y más bien lo que hacen es obviamente criticarme cuando me ven a hablar, porque consideran que todo lo que yo digo es una farsa, es una mentira, porque ellos no lo han visto, pero ellos no lo han visto porque son de esos niveles. Si ellos llegaran al nivel 32 o al 33 se darían cuenta de lo que estoy hablando, o si investigaran de qué están, del lugar en el que están metidos, puesto que obviamente yo sé esto que sé, no porque me haya metido al grado 33, sino porque he estudiado ya por más de una década del tema, y hay mucha información, hay mucha gente que ha salido después de darse cuenta de lo que estaban haciendo, de dónde estaban metidos, han salido y han hablado. Hay mucha gente que ha revelado lo que significan los símbolos, y más que eso, los mismos masones que han escrito al respecto, como Manly P. Hall o, repito, Albert Pike, 2 escritores masones que hablan clarísimo de que Lucifer es el dios de los masones, que al que adoran es a Satanás. Entonces, eso con respecto a eso que me preguntaba por aquí Jocelyn en YouTube, dice también, qué curioso, y esto sí me pareció muy interesante, qué curioso que el último terremoto de México sucedió en la misma fecha, hace 30 años. Y es cierto. ¿Cómo es posible? O sea, ¿cómo la gente no se pone a pensar? ¿Cómo no conectan una con otra? El hecho de que por un lado avisan y hacen simulacro. Hacen un simulacro como si supieran que algo va a pasar, pero no pueden decir que algo va a pasar, entonces usan la palabra simulacro. Porque sería obvio que sabrían algo si dicen que algo va a pasar y se cumple, siendo un terremoto un desastre natural, y la naturaleza no avisa. Entonces, por un lado curioso que estuvieran en simulacro, y por otro lado todavía más curioso que el terremoto sucediera exactamente la misma fecha que sucedió hace 30 años. ¿Cómo la gente no se pone a pensar y se da cuenta que el terremoto fue provocado, que todo está planeado? Las coincidencias no existen. De hecho, hace poquito escuché que en el judaísmo dicen que la palabra coincidencia no es kosher. O sea que la palabra coincidencia no es una palabra correcta o pura o apartada. Coincidencia, la palabra coincidencia, su definición por sí misma quiere decir algo que no existe. Entonces es una palabra que no deberíamos usar porque es una mentira, es una ilusión. Una coincidencia es una ilusión. Cuando una gente dice, uy, qué coincidencia, es porque no puede entender por qué pasó lo que pasó. Pero lo que pasó fue tan curioso, por decirlo así, que hace que la persona se pregunte si hay algo detrás de eso. Entonces la respuesta que dan a eso es coincidencia. Las coincidencias no existen. Todo lo que pasa sucede por una razón específica, y cuando sucede de una manera que parece coincidencia, es más bien una muestra clara que el Padre nos está dando para que entendamos que hay algo más allá. Repito, las coincidencias no existen. Cuando algo nos parece a nosotros una coincidencia, es porque deberíamos prestar atención a lo que el Padre está tratando de revelarnos a través de eso, de esa aparente coincidencia. Entonces, sí, muy curioso que hace 30 años hubiese pasado ese temblor, y en la misma fecha vuelve a suceder otro en México. Entonces, eso con esto que nos decía por acá Jocelyn. Bendiciones a Jocelyn. Entonces me voy despidiendo, nos vamos despidiendo, Pim. Y Diony, que está aquí a mi lado también, solo que no se ve en la cámara.
Bendiciones a todos los que nos escuchan, todos los que nos ven por YouTube. Es una bendición para mí estar por acá, y si el Padre me lo permite estaré por aquí el próximo miércoles a las 11 p.m. igualmente. Pero repito, mañana jueves 7:30 p.m, bueno, ya sería hoy 7:30 p.m. en el Camino de Yahweh a las 7:30 hora de Costa Rica, por YouTube Live. Entonces bendiciones a todos y nos vemos mañana, a todos aquellos que nos vayan a acompañar. Saludos.